Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jennifer Silva. Saludo a la docente Jimena Lozano y a todos mis compañeros de esta especialización en intervenciones psicosociales. Revisando un poco este material y esta actividad me parece un buen ejercicio muy enriquecedor, bastante complejo pues de análisis, pero muy enriquecedor para nuestra vida profesional. Pues trayendo aquí ya a colación la importancia del contexto dentro de nuestras prácticas profesionales, es muy importante pues dejar presente que el contexto sí es fundamental y es demasiado importante pues tenerlo en cuenta cuando vayamos a desarrollar algún tipo de acción psicosocial. Si no podemos mirar al ser humano de forma aislada, sino que tenemos que verlo inmerso dentro de un contexto cultural, dentro de un contexto político, socioeconómico que va pues a marcar la ruta de una comunidad, que va a incidir en las formas en cómo ellos viven sus prácticas culturales, se comportan, expresan sus emociones, diseñan sus estilos de vida, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer siempre el contexto como un eje transversal dentro de nuestros procesos profesionales. Ya entrando en materia como tal de la película El gato y el ratón, pues podemos encontrar historias muy comunes que hoy día todavía se presentan en nuestro país. Encontramos pues carencia de recursos, ausencia, una comunidad con ausencia de oportunidades, de vulneración de derechos, de olvido del Estado. Encontramos también pues celebraciones y prácticas culturales como el deporte, incluso actividades como el alcoholismo, que son muy culturales en algunas regiones de nuestro país que actualmente pues todavía prevalecen. Entonces tenemos que reconocer que el contexto realmente tiene gran influencia sobre el comportamiento, las prácticas, sobre los valores y pues sobre todas estas representaciones sociales de una comunidad y de los seres humanos. Por un lado, pues cuando el contexto, el entorno le provee espacios y mecanismos para el desarrollo humano a la comunidad, pues ellos van a alcanzar un bienestar integral. Pero cuando no, cuando es el contexto el que limita y se convierte como en un obstáculo, un limitante para las oportunidades, para la participación, para el pleno desarrollo de la comunidad, pues encontramos una consecuencia y son problemáticas psicosociales en las que se obstaculizan los proyectos de vida, en las que pues se generan más problemáticas pues producidas por este contexto. Ya pues analizando bastante la película, hay algo que me llama mucho la atención y es las pobres acciones que tiene el gobierno para conseguir el bienestar integral de los pueblos. Y eso es algo que hoy día todavía está pasando. Si miramos esa comunidad, era una comunidad pues bastante olvidada, bastante excluida de esos programas que pues se supone que debe ofrecer el Estado. Entonces era una comunidad que estaba totalmente olvidada por el Estado. El Estado no se preocupaba por resolver ni siquiera sus necesidades básicas y pues miramos el caso de la abogada, de hecho, que también se presta para algunos hechos de ilegalidad y de corrupción, ¿cierto? Cuando también empieza a colocar la luz de forma ilegal dentro de su casa. Entonces esto es muy común encontrarlo actualmente también. Profesionales que se vinculan con estas acciones y con estos hechos de corrupción y que lo que llegan es a afectar la integridad de la comunidad. Eh, entonces podemos nosotros mirar cómo la influencia del Estado llega de cierta forma pues a generar un poco más de conflictos dentro de esa comunidad, ¿cierto? Si nosotros le preguntamos a los jóvenes, a algún chico, ¿usted por qué no estudió? ¿Usted por qué está en las drogas? ¿O usted por qué comenzó a trabajar desde niños, sabiendo que tiene otros roles que cumplir? Pues podemos mirar más un trasfondo de origen también, pues algo socioeconómico y sociopolítico que está incidiendo en ese comportamiento y en ese estilo de vida que llevan. Entonces, las problemáticas psicosociales no las podemos desligar de la corresponsabilidad que tiene el Estado y que tienen los entes gubernamentales frente al desarrollo y al bienestar de las personas. Eh, en la película también podemos vislumbrar cómo estaba el pueblo, cómo la estrella estaba siendo afectada psicológica, económica y socialmente por intereses pues, políticos individualistas
de las mayorías que lo que hacen es atentar contra los derechos fundamentales, pues en este caso, o sea, el derecho a poder tener agua, tener luz, tener condiciones mínimas para un estilo de vida pues adecuado. Estas minorías estaban siendo afectadas por esas mayorías. ¿Sí? De esta manera, pues la carencia de necesidades, esa carencia de necesidades que vivían y el pobre respaldo del gobierno incitan a esa comunidad a que busquen otras medidas y a que tomen otras decisiones para suplir esas necesidades. Obviamente son decisiones pues equivocadas, donde ya se empieza a presentar corrupción, ilegalidad, violencia, y donde no se dan espacios pues para la concertación y toma de decisiones, ¿sí? Entonces ese contexto de desigualdad y exclusión en el que ellos estaban inmersos durante más de 15 años empiezan a incidir de forma negativa en la creación de esas representaciones sociales y estilos de vida de la comunidad. Encontramos entonces un sistema de antivalores como el irrespeto, la intolerancia, la desunión, la falta de diálogo. También entonces vemos una desnaturalización de esa comunidad donde ellos se catalogaban como pobres, como desplazados y como tierra de nadie, que lo manifestaban muchas veces, ¿sí? Entonces empezaban a desnaturalizarse y a excluirse también de las oportunidades de la sociedad. Se encuentran también en esa película unas dinámicas relacionales pues bastante desequilibradas. Sí, al inicio pues se muestran un poco con unión y con pues capacidad de luchar como grupo para conseguir la resolución de esas necesidades que ellos tenían. Sin embargo, más adelante comenzamos a notar otra serie de comportamientos que dejan ver que ya se estaba actuando era bajo intereses ya individuales y no estaban trabajando por el bienestar colectivo, ¿sí? También llama la atención mucho pues que esas dinámicas relacionales están pues de cierta forma influenciadas por y gobernadas por dos grandes familias, ¿sí? Que ejercen un liderazgo pues negativo y que lo que hacen es aumentar las problemáticas psicosociales de la comunidad. No hay una resolución pacífica de conflictos, por el contrario, lo que muestran es más violencia y violencia, dividen la comunidad, la separan de esas relaciones armónicas que deberían existir y atentan contra el derecho fundamental que es la vida. Entonces, desde una óptica pues personal, considero que la intervención psicosocial en este caso pues estaría enfocada desde el ámbito participativo, estaría fundamentada desde el enfoque participativo, dirigido ¿a qué? A fortalecer la identidad de la comunidad, a potencializar y redireccionar esas habilidades y esas potencialidades que tenía la comunidad, pues como era el liderazgo, porque existía un liderazgo, aunque fuera negativo, pero existía la unión y a fortalecer esas tomas de decisiones de una forma adecuada. También a empoderarlos desde la participación social hacia las vías asertivas de la resolución de conflictos, basados en qué? En el principios éticos del diálogo y de la otredad, que es fundamental pues trabajarlo en las comunidades, trabajar por el reconocimiento del otro y por la aceptación del otro. Entonces, pues yo me despido agradeciéndoles por este espacio, que tengan un feliz día. Chao, chao.